Ah, por aquí no interrumpir mucho la luz, pero bueno, varios ya nos conocemos, los que no. Mi nombre es Francisco Romero. Yo estoy en la parte de la vicepresidencia de operaciones de lo que es Dama México. En nuestras presentaciones tenemos a bien el presentar lo que es el diagrama de contexto. Este diagrama de contexto surge a partir de la metodología desarrollada por Dama a través de lo que es el DMBOK. El DM es Data Management, BOK, Book of Knowledge. Esta parte, lo que nosotros estamos tratando de reforzar es, primero que nada, presentarlo en habla hispana, dado que fue creado en inglés, y segundo, el poder justamente aportar el conocimiento de varios de nosotros que somos ahora sí que participantes en este tema industria, de lo que son los datos. Lo que es el diagrama de contexto, para que más o menos aquellos que no lo hayan visto lo entiendan, es el típico tema de proceso, entrada, proceso, salida. Entonces, al final tenemos varias entradas, tenemos ciertas actividades que son en sí el proceso y tenemos varias salidas que son, al final de cuentas, visto desde el enfoque del proceso, entregables. Hay ciertas definiciones y ciertas metas, todas enfocadas ¿a qué? A la gestión de datos. En lo que es el caso de lo que me toca exponerles, calidad de datos, ¿a qué me voy a estar refiriendo? Justo a eso, a calidad. Y calidad tiene demasiadas aristas, demasiadas formas de tratar de entenderlo. Yo trataré de justamente darles un poco una visión general, porque tendría que meterme demasiado a ser mucho más particular. ¿Qué es lo que realmente se enfoca como objetivo de la definición, la calidad de datos? Que yo pueda planificar, implementar aquellas actividades de control que me permitan justamente gestionar lo necesario para una adecuada gestión de datos. Ahora, ¿qué metas son las que realmente se persiguen con todo esto? Pues número uno, la mejora de los datos. Número dos, documentar. ¿Qué voy a documentar? Definiciones, requerimientos, especificaciones. Y número tres, procesos, que existan procesos definidos para la gestión de la calidad de datos. Entraré justamente una lámina más adelante a darles una línea base de qué son aquellos procesos que deberíamos de estar gestionando para tener una adecuada calidad de datos acorde al DMBOK. Entonces, pasemos a la parte de lo que son las entradas de datos. Cuando hablo de calidad de datos, ¿qué es indispensable? ¿Qué necesita el negocio? ¿Qué es lo que tengo que surtir? Entonces, tengo que tener muchísimo cuidado en levantar los requerimientos de información, los requerimientos de datos, los requerimientos de negocio. Es imposible tener una buena gestión de datos si no me fijo en el proceso. Los datos, al final de cuentas, son lo que surten el proceso. Si no tengo entendido el proceso, no sé qué datos va a requerir ese proceso. Obviamente, tengo que levantar dentro de esos elementos del proceso qué expectativas tengo que tener, qué tengo que fincar como necesidades. Porque déjenme ponerlo en la lógica más sencilla. Si yo necesito dar de alta un dato, ¿qué es lo primero que necesito conocer? ¿Qué proceso surte? ¿Qué tiempo he requerido? ¿Qué pruebas de calidad o limpieza necesitan realizarse para que ese dato sea administrado al sistema? Y de ende, entonces, ¿qué tengo que poner de filtros para que ese dato entre a esa base de datos? ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces, a todo esto también tenemos que ver justamente quién provee de información. Si ya les hablé que es el negocio normalmente tiene diferentes áreas funcionales. Estas áreas funcionales, por lo general, tienen fines diferentes. Y lo voy a poner en una lógica muy sencilla. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que ventas y finanzas estén de acuerdo en algunos puntos? ¿O operaciones junto con ventas? Normalmente hay ciertas diferencias, ¿verdad? Operaciones con compras. En fin, es casi un dilema hombre-mujer el que estoy planteando en este caso. Pero al final, ¿qué es lo que necesitamos? Saber quiénes son los proveedores, saber quiénes son los actores de esos flujos de datos, esos flujos de información. Lo que son los participantes, aquí sí todavía lo voy a abrir más. ¿Por qué? Porque
he tenido muchas experiencias con gente de negocio y me han dicho gerentes de plantas, es que Paco, si trae la palabra dato es de sistemas. Si es de sistemas, entonces ve y velo con el cuate que ve los servidores. Cuando la práctica de datos es totalmente diferente, es un enfoque contrario a ello, es un enfoque de procesos. Realmente cuando estoy hablando de datos, no es un enfoque de TI. Si me permiten hacer el comercial, hay que separarlo. Entonces, esto es la parte de mis entradas. ¿Quiénes hacen qué y cómo lo hacen? ¿Sí soy claro? Entonces, a partir de ahí, ¿qué surge? Bueno, necesito ciertas herramientas para gestionar esas actividades. Estas herramientas, pues hay de alto calado, como los hay de simple. Y la mejor herramienta de limpieza de datos cuando estoy empezando, ¿cuál es? No te preocupes, sigue siendo Excel. ¿Sí? Al final, ya cuando voy siendo más robusto y mis catálogos mayores, necesitaré otro tipo de herramientas. Pero por lo pronto, Excel sigue siendo una de las mejores herramientas para poder hacer ese trabajo. Conforme avancemos, ya les empezaré a cambiar los nombres de los productos al final de cuentas, ¿verdad? Pero dentro de las actividades, ¿qué es lo que quisiera resumir? Son 12 y las podemos leer y perder el tiempo. Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer como proceso. Tenemos que saber qué datos necesita ese proceso, cuándo lo necesita, cómo lo necesita. Me refiero a cómo, la calidad, implícitamente. ¿Y en qué tiempo? Entonces, ¿qué necesito para que todo eso opere? Políticas, estándares y personas. Esas personas, por lo general, son del negocio, que sacamos del negocio y los destinamos a datos. ¿Cuál es el error tradicional? Saco gentes de TI y la dedico a datos. Así no opera esto. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando ya esté hablando de modelos pronósticos futuros, pues a lo mejor sí me van a entender los algoritmos, pero no van a entender los motivos de los porqués. Entonces, definitivamente, un agente de negocio con preparación técnica sería lo adecuado para este tipo de roles. Ahora, las entregas. ¿Qué es lo que tengo que entregar? Datos completos, correctos y a tiempo. No se pierdan. ¿Correctos? Ejemplo, el RFC. Siempre lo pongo como ejemplo. Persona física o moral. ¿De qué depende una u otra? Si son 13 o 14, 15 posiciones. 14 posiciones. Que tenga una fecha válida en los 6 dígitos intermedios y que la homoclave sea resultado de un algoritmo donde no existan palabras como, perdón, ya sé que va a sonar feo, caca y temas que en el español México no serían convenientes. El algoritmo los evita, los excluye. Es por eso que algunos de ustedes que aparezcan con sus nombres y apellidos, el RFC sean naturalmente esas diferentes formas, seguramente ustedes entenderán que su RFC va a estar fuera de esas reglas porque el algoritmo lo construye de una forma diferente. Ese algoritmo ya es calidad de datos. Ese algoritmo ya es justamente ciencia aplicada a datos. Ahora, los consumidores de información. ¿Quién es el principal detector de que hay errores en calidad de datos? El usuario de BI, el usuario de inteligencia de negocios. Cuando mis reportes empiezan a ser punto de discusión en lugar de punto de análisis y toma de decisiones, hay problemas graves de calidad de datos. ¿Sí? Entonces, obviamente mis consumidores, todo el negocio tiene ese tipo de tomadores de decisión que tienen problemas porque sus datos no están íntegros, no están correctos, no están completos. Y eso me empieza a tener que explicar por qué un reporte no concilia contra otro. Y pregúntenle a los financieros, a los contables, menudas broncas tienen. Pero la parte de cómo puedo evaluar y medir todo esto es con métricas. Tengo yo que saber cuántos registros me solicitan de alta, cuántos hice en el tiempo establecido, cuántos fuera de tiempo, cuántos retrabajos, llámese errores hubo, cuántas gentes participaron, y todo esto me permite generar métricas del proceso para identificar en dónde están posibles problemas dentro del mismo ciclo. Hasta aquí el diagrama como tal es claro. Trataré de entrar a un poquito de la problemática actual. ¿Cuál es la problemática actual en datos realmente? Datos estáticos, aquellos que son de configuración de herramientas. ¿Por qué nunca han tenido ustedes el problema de, y es más, recientemente yo me he cuestionado mucho cómo va a quedar, no he tenido el ocio de voltear a verlo, pero sí tienen ustedes presente que lo que es país, ciudad, estado, está normado? ¿Son códigos estándares?
Bueno, muchos desarrolladores desafortunadamente no lo saben. ¿Y qué es lo que crean? Crean una tabla de control donde crean un país, tú pones un país. Oye, ¿a cuántas posiciones será un país? Pues México, son 6 letras, a 6 campos. Bueno, ya le rompimos la parte de estructura estándar de lo que es datos estáticos de configuración. ¿Por qué? Porque hay una ISO que justamente te define país con 3 caracteres, 2 caracteres, 5 caracteres, según sea la necesidad, y es una ISO. ¿Sí? Lo mismo sucede con el tema de ciudad-estado. Por eso les decía, no he tenido el ocio de ver ahora cómo va a ser DF si ya estaba definido a 2. Y 4 rompen la estructura de dos letras, ¿verdad? Entonces, no he tenido el ocio de voltear a ver cómo esa ISO está capturando este valor, pero es algo que les sugiero, resultado de esta plática, tener el ocio de verlo. Yo no lo he tenido. La parte de lo que son datos estáticos maestros. Aquí son los catálogos principales, lo que mueve el negocio. Proveedores, clientes, materiales, bancos. ¿Me explico? Todos esos elementos tienen cierto tipo de problemática. ¿Por qué? Nuevamente, son colaborados. Un proveedor, ¿a qué proceso surte? Justamente, requisiciones, compra, pago, inventario. Si los valores asociados a esos procesos no existen, llámese los datos, no existen, el proceso no se puede operar. Y puede ser que no pueda yo pagarle a un proveedor, aun y cuando el material ya esté en inventario, haya tenido sus documentos recibidos, pero no tiene un valor de término de pago, entonces no le puedo pagar. ¿Me explico? Al final, ese tipo de errores, ¿a dónde se administran? Esto es un esquema totalmente de gobierno de datos. Si no se gestiona correctamente la entrada y los mantenimientos de esos datos, no vamos a tener unos datos con calidad alta. Datos dinámicos o transaccionales. Ahí ya hay mucho mayor complejidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas necesitamos saber para qué van a ser utilizados esos datos. Si voy a utilizar resúmenes de datos para ya iba a entrar a tecnicismos, para una tabla resumen, no necesariamente tendría que tener el listado de los cientos de valores o miles de valores. Podría tener un resumen y solamente presentar el resumen. Inclusive en términos de arquitectura tecnológica sería mucho más eficiente la consulta de esa información que el ir a leer cada uno de los registros, ¿sí? Entonces tendríamos mucho que trabajar y plantear